Nacional, ya escuchamos a Katia Artigues. ¿Qué ocurrió el pasado domingo? ¿Frente a qué estamos? Es decir, cambia el panorama electoral rumbo al 2018. No sé si sea bueno o malo que haya ganado el PAN. En algunos estados pueden estar de celebración, como aquí, desde Sonora. Sí, celebramos, bueno, en lo particular creo que Javier Corral pues es un hombre crítico, sistemático, congruente, porque en su desempeño como senador, como legislador, fue un político crítico contra el sistema, por ejemplo. Esperemos que así siga en Chihuahua. No podía haber refrendado el PRI, Veracruz o Tamaulipas hubiera sido, yo creo, un mal mensaje para México. Pero a ver, quisiera que me ayudara a entender desde una perspectiva histórica, política, al intérprete del poder, el historiador Lorenzo Meyer, frente a que estamos rumbo al 2018, o qué pasó el domingo. ¿Es ya entonces un antipeñismo mexicano? Doctor, lo saludo con gusto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Vaya que sí es complicado tratar de entender lo que pasó. Por un lado, así de una vista de vuelo de pájaro, pues el PAN, que es la derecha en México, es una de las derechas en México, se reafirma frente a otra derecha que es el peñismo. Son dos vertientes de una gran corriente. Si uno revisa, por ejemplo, cuáles son las reformas estructurales que Peña puso como bandera de su gobierno, pues ninguna de ellas choca con el PAN. Que yo sepa, todas serían avaladas por el PAN, al menos en principio. Quizá los panistas pudieran decir hay que ir todavía más lejos, pero que el PAN le quite a Peña no significa un cambio de rumbo, significa un cambio de grupo, y bueno, eso puede tener su interés. Ahora, ¿en dónde dieron los panistas un golpe interesante? En Veracruz, por ejemplo. Pero ahí, ¿quién es el que gana? ¿Gana el PAN en el sentido estricto o gana un PRI que está dentro del PAN? Porque Yunes, que a su vez está apoyado por Moreno Valle, el gobernador saliente de Puebla, que los dos, Moreno Valle y Yunes, son parte de un grupo que creció alrededor de el Baester Gordillo, y el Baester Gordillo pues creció a la sombra de Carlos Salinas, y Carlos Salinas pues es la quinta esencia del PRI. Entonces realmente hay una transformación. Yo creo que sí, pero a medias. No hay que interpretarlo como un cambio de rumbo, sí, un cambio probablemente de estilo, un cambio de grupo, y en cualquier caso eso es positivo. Estoy de acuerdo con que en Chihuahua Javier Corral, que tiene una biografía que lo pone como un panista de cepa, pero un panista no particularmente identificado con las causas de la derecha, sino que es más bien de centro, o incluso en algunos momentos hasta de centro izquierda dentro del PAN. Eso es natural y se vale. En todos los partidos están sus espectros políticos, y desde luego que Javier Corral representa uno bastante interesante, y al que se le puede dar crédito y esperar mucho de él, porque ha sido congruente en el pasado, resistió la embestida de las directivas del PAN, incluso del PAN actual, de Anaya, de las televisoras, de todos, y se aguantó, logró un triunfo. Ese es el triunfo más claro, interesante y a celebrar.
como parte de la democracia, aunque uno no esté de acuerdo con la ideología panista, pues Corral sí representa la parte realmente democrática del PAN. Así que de acuerdo con ustedes en celebrar eso, y luego los otros triunfos del PAN, el de Quintana Roo, pues también parece ser el triunfo de un PRI que está dentro del PAN, porque el candidato en Quintana Roo pues era priista hasta hacía muy poco. Entonces hay que hacer una distinción entre los panismos que triunfaron en estas pasadas elecciones. En cualquier caso, sí representan un cambio interesante respecto del 2018, porque el peñismo llegó con mucho ímpetu, y el Pacto por México, y vamos a mover a México. Detrás de eso estaba la idea de que el 2018 era suyo, y si un partido autoritario, porque nació autoritario y no se le puede quitar eso ni de chiste, todos los partidos, ya lo dijo un clásico, Roberto Mígel, de la teoría de los partidos, nacen con su sello y nunca se lo quitan. El sello del PRI es nacer como partido de Estado, no nació para competir, nació para administrar, porque el poder se lo dieron en 1929, pues los grupos que ya lo tenían por la Revolución Mexicana, no por los votos. Sí, exactamente, y ahí sí no fueron los votos, fueron las balas realmente las que pusieron a ese grupo en el poder. Y el PRI nace pues casi por accidente, porque si no matan a Obregón no era partidario de los partidos, valga la expresión, pero alguien lo quitó del medio, surge el PNR, luego se transforma en PRM y se le dan bases masivas, bases sociales masivas a lo que era un partido de cuadros, se vuelve el gran apoyo del presidencialismo autoritario, y no cambió cuando llegó Peña Nieto, es el mismito. Entonces el proyecto casi natural, no se le podía pedir otra cosa al PRI, es repetir la hazaña del siglo XIX, del siglo XX, perdón, es volverse a quedar en el siglo XXI, pues por lo menos sus 71 añitos consecutivos en el poder. Es muy difícil que eso ocurra, porque las bases con las que se formó y creció en el siglo XX, pues ya no están en el XXI, y las elecciones de esta semana pasada, pues puede ser una muestra de que no es tan fácil, y le movieron el tablero. Beltrones no queda particularmente bien. Si hubiera ganado lo que prometió Beltrones, que es también el priismo tiene sus diferencias. Beltrones es un PRI diferente del de Peña Nieto, no en que uno sea más democrático que el otro, son iguales, pero son dos grupos distintos, y ahora Beltrones pues queda muy debilitado. No creo que se pueda reponer ya de esta y presentarse como un posible candidato del PRI en el 2018. ¿Quién sabe quién será el candidato del PRI entonces? Pero eso sí se lo debemos en parte a los movimientos que tuvieron lugar el domingo pasado. ¿Qué va a pasar con el PRI entonces? Si Beltrones queda muy debilitado, si hay un voto ya antipeñismo, podemos decirlo, o doctor, es decir, bueno, pero primero, antes de qué va a pasar con el PRI, yo le pregunto a usted, ¿es por la percepción de la corrupción, por no castigar la corrupción, por ser ese PRI que usted había advertido? Recuerdo perfectamente cuando recién se daba la llegada del PRI a Los Pinos, pues ya advertía usted, sí, volvió el PRI, pero no es un PRI democrático, es un PRI de Atlacomulco, es un PRI que no viene a cambiar pues los valores de la esencia mexicana, es decir, y pues se demostró aquí con lo de la Casa Blanca, se demostró con una serie de formas de abordar los problemas de la sociedad,
y que pues ahorita estamos viendo una especie de desgaste, doctor, como le pasó, yo decía, en el 2003, por ejemplo, a Fox y Marta. ¿Se acuerda usted cómo se convirtieron en la pareja presidencial? En el Estado de México no sirvió en nada. Calderón en el 2009 tronó el examen también, es decir, y estamos viendo que a Peña Nieto pues también no pasa el examen casi, doctor, es decir. Exactamente, y claro que la corrupción está en el centro del debate, la corrupción de diferentes formas. La de Chihuahua es una, la de Veracruz, que es un desastre, es otra. Tamaulipas, que está ya partido en cachitos, es otra. Cada una de ellas, yo creo que quienes votaron en Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, etcétera, estaban viendo su estado, pero no se puede desligar enteramente del panorama general, y el responsable del panorama general es Peña, y el peñismo, porque Peña mismo, bueno, sí, ha de tener su importancia, pero es el conjunto, eso que podemos llamar peñismo, que incluso abarca también a Salinas. Después de toda una pariente suya está en el gabinete. Entonces es la continuidad con el PRI de el siglo pasado, y se puede interpretar la derrota del domingo en varios estados del PRI como un castigo al gobernador que está saliendo en particular, pero también a la estructura general en la que ese gobernador está inserto. No hay duda de que últimamente, como lo ha mostrado, y muy bien mostrado, un colega mío, Rogelio Hernández, en el Colegio de México, los gobernadores adquirieron una independencia que no habían pensado hace 20 o 30 años, no los hubieran dejado. Son muy independientes, pero al final es también la presidencia, o porque los dejó hacer, porque no dijo nada, porque estaba, en fin, conforme con esas políticas y tal y como se hacían en Veracruz. Recordemos los conversaciones telefónicas que los panistas captaron y difundieron en Veracruz al principiar el gobierno que ahora está acabando, en donde se ponía de manifiesto y con una claridad del libro de texto cómo iban a usar los recursos para los programas sociales, entonces al cargo de Rosario Robles, para consolidar su poder en Veracruz, donde se decía, bueno, pues entonces vamos a cambiar a estos comités locales, vamos a poner a los nuestros, vamos a repartir el dinero entre los nuestros, etcétera, que Peña Nieto le mandó un mensaje a Rosario Robles entonces y le dijo, no te preocupes, Rosario, como diciendo, bueno, pues esto es lo normal, nos cayeron en esta movida, pero vamos a seguir por ahí. Entonces, esta aquiescencia del PRI central de la presidencia con los PRIs locales, pues fue castigada a los dos niveles. Es un castigo a el gobernador saliente y al presidente. Y para el 2018, doctor, ¿cómo ve? Porque Morena, pues no tampoco creció lo que esperábamos. Bueno, sí creció, ¿no? Pero no a los niveles que esperábamos. Por ejemplo, en Veracruz, que llegó según Reforma, ya habían llegado empatados, podía ganar Veracruz. Ciertamente, pues no tiene una maquinaria como el PRI, como el PAN. Decía Jorge Castañeda, la semana pasada estuvo aquí en Sonora, y él advertía, 2018 o un independiente o AMLO, para que acabar con la partidocracia y llegue algo que pues PRI, PAN no ha dado en el país. ¿Qué ve usted con los independientes y AMLO? Por ejemplo, entonces, ¿cómo queda esto? Castañeda diría, un independiente como yo. Sí, claro. O AMLO. No, los partidos van a ser centrales. Ya también no hay que exagerar, pero vimos en esta ocasión que los llamados independientes, algunos de los cuales no son independientes, como ese bombero que aquí en el Distrito Federal de repente, de manera milagrosa, consiguió
todas las firmas que eran necesarias para lanzarse como independiente, y a la hora de contar los votos resulta que recibió muchísimo menos de las firmas que tenía. La verdad es que se las consiguieron, pero ningún independiente dio el ancho ahora como para decir, caramba, ahí viene ya la nueva fórmula política, y los Broncos de México van a salir y se van a multiplicar y van a retar a los partidos que son odiados como pocas cosas. Y sí, son odiados. Las encuestas de opinión muestran que el respeto que le tienen los mexicanos a los partidos es nulo. Están hasta el final de sus apoyos. El mexicano normal, el ciudadano normal y los partidos no tienen nada que ver, están divididos por un golfo enorme, pero eso no quiere decir que los independientes vayan a poder sustituir las maquinarias, el dinero. El Bronco tuvo dinero del Grupo de Monterrey, porque ya estaban cansados de Medina y de la pésima administración que hizo el PRI. El PAN tampoco se había distinguido por buen administrador en Nuevo León, entonces pusieron al Bronco. Pero un independiente necesitaría tener unas cantidades fabulosas de dinero que solamente podrían venir de grupos como los de Monterrey. Entonces, independiente, pues no existe. Castañeda buscó en un tiempo el apoyo del Baester, y bueno, ya se la metieron a la cárcel y pues ya no puede contar con eso. O a lo mejor sí, a lo mejor también puede mover todavía desde la cárcel el Baester sus hilos. Pero yo veo que el PRI ahora, ¿a quién va a poner? Exacto. Osorio Chong está más o menos ahí. En la revista Vértigo ahora del PRI sale una foto muy guapa, muy guapo Osorio Chong, ya con cara de que él es... tengo figura de presidente. Manlio pues desaparece. Luego Nuño, ese jovencito que está con el puño cerrado y dando golpes al CENTE para acabarlo antes de que del 18, pues también como un presidente fiero y dispuesto a poner orden en un desorden que es ese desorden que es México. Supongo que va a haber otros, pero no, ninguno se ve así particularmente fuerte y atractivo. Del PAN, bueno, pues entonces está Anaya, está Margarita, puede ser que hasta el propio Corral, si destaca como gobernador, pues también tiene posibilidades, es una personalidad. Pero queda muy poco, ¿no crees? Es decir, 2016, 2018, 2 años sería abandonar el gobierno, no sé, Fernando Canales lo abandonó en Nuevo León, y vean cómo le fue que con la transición a Natividad, digo. Aunque no lo hubiera abandonado de todas maneras. Exacto. Le hubiera ido muy bien. Pero en fin, el PAN tiene que dirimir internamente. Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted para culminar, ¿sí? ¿Le parece? Por favor. Voy a hacer un corte para culminar con el doctor qué ve ya para el cierre del 2018 y cerrar el análisis con Ernesto Núñez, editor de la revista Reforma, que conoce muy bien al PAN, ha estudiado al calderonismo, bueno, el final de sexenio del calderonismo, qué PAN se queda, qué PAN es el de Ricardo Anaya, y cerrar con el doctor Lorenzo Meyer y Ernesto Núñez y sus comentarios. Volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Cuando hablas por teléfono,
cuando miras la televisión, cuando te conectas a internet, cuando escuchas la radio y cuando utilizas cualquier servicio de telecomunicaciones, el IFT está ahí para promover el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país y hacer que sus beneficios sean una realidad para todos. Por eso el IFT está contigo. Infórmate. Ingresa a www.ift.org.mx, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya es tiempo de hacer que nuestro dinero trabaje más duro que tú. En Grupo Welling creemos que lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas es poder tener más tiempo libre para hacer lo que nos gusta. Ofrecemos oficinas inteligentes y virtuales, asesoría gratuita para adquirir tu casa y o comprar terreno con tu crédito hipotecario, escuela de negocios, finanzas e inversión, y así poder contribuir a que tus metas financieras sean más fáciles, rápidas y seguras. 210-5550. Grupo Welling es innovación en tu inversión. En la actualidad, los líderes exitosos nunca dejan de aprender. Sigma Consulting inicia este 10 de junio Seminario de Desarrollo de Supervisores y Mandos Medios. Cuenta además con más de 150 programas de entrenamiento respaldados por instructores nacionales e internacionales. Sigma Consulting, aparta tu lugar hoy. Cupo limitado. Informes al 208-2849. 208-2849. Disfruta de las tortillas de harina sonorenses con sabor a tradición. Sí, con la nueva harina preparada para tortillas caseras Los Gallos, mantén esta tradición en tu mesa. Fáciles de preparar, solo agrega agua y listo. Volvió la tradición. Las tortillas recién hechas. Las carreras a la mesa. La convivencia en familia. Los momentos para recordar. Solo con la nueva harina preparada para tortillas de Los Gallos. Pruébala. Harina Los Gallos. Harina Los Gallos. Por su calidad rinde más. Harina Los Gallos. Inscríbete en ICATSON. Cursos de capacitación en informática, inglés, mecatrónica, refrigeración y aire acondicionado, asistente educativo y otros más. Acércate a ICATSON, Avenida Perimetral Norte sin número, Colonia Álvaro Obregón. Comunícate al 260-6816. ICATSON, un proyecto para la vida. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. A partir del 30 de mayo, nuevo sistema de justicia penal en Sonora. Para todos los delitos, en todo el estado. Es tu derecho. Justicia a través del diálogo. Justicia a la vista de todos. Más transparencia, más confianza, más rapidez. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. XHYF en el 91.5 FM. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 26 minutos. Esto es Proyecto Puente. Estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer, intérprete del poder e historiador, quien siempre pues, nos ayuda a entender frente a qué estamos en la realidad nacional. Entonces me decía, doctor, no ve para el 2018, ¿quién ve a del PRI? Ninguno fuerte. Se debilitó el PRI, se debilitó Malio, un castigo por el antipeñismo que vive México, por esa percepción de corrupción, bueno, lo que ya hemos abordado. Entonces, ¿qué ve para lo que pueda venir en el contexto que decía Castañeda, ante el desgaste, AMLO o un independiente? Pero pues el PAN se mete también a la pelea, para cerrar, sí, doctor. Desde luego que el PAN se mete a la pelea y bueno, no podemos negar que la derecha avanzó, la derecha de diferentes tipos, un PAN con Javier Corral que es pero 180 grados distinto del PAN que va a gobernar en Veracruz con Yunes, pero en fin, está fortalecida la derecha y a mí me da la impresión de que el enorme costo que México pagó por el error de Calderón, su guerra fallida contra el narco, que le ganó el narco, que costó, no sabemos si son las cifras, cuántas de esas cifras pertenecen realmente a la guerra contra el narco, de los 100,000 o 140,000 muertos violentos que ha tenido México desde el 2006 a la fecha. Cuántas son atribuidas a la guerra, pero es un costo de todas maneras enorme y pareciera que el PAN tiene teflón, no le pasó nada.
también se explica porque no se vieron, sobre todo en el norte, para el ciudadano del norte, no se le ve alternativa, o era el PRI o era el PAN. Morena no cuenta todavía por ahí. Es un fenómeno de Méxicos muy distintos, el del sur, centro y norte. Morena, bueno, ya sabemos, eso sí lo sabemos, sí está claro, es lo único que está claro, que va a presentar a Andrés Manuel López Obrador otra vez como candidato presidencial. Es un partido que débil, pero que ha crecido mucho para haber nacido de la nada a lo que tiene ahora, haber retado a los 3 partidos fuertes en Veracruz, pues de una manera interesante, haberlo hecho también en la Ciudad de México, y aquí sí ganó, no ganó tanto como se hubiera pensado, pero en fin, es una fuerza. Eso es lo que está, lo único que está claro para el 2018. En el PAN tendrán que decidir entre sus posibles candidatos, lo pueden decidir en paz, porque Chihuahua muestra cómo teniendo Corral una malísima relación con la dirigencia tradicional del PAN, al final de cuentas se pusieron de acuerdo, se aceptaron los unos a los otros y ganaron. Bueno, puede también suceder eso en el PAN, un acuerdo cupular, un acuerdo entre la oligarquía que controla ese partido, todos los partidos los controlan una oligarquía, hasta Morena, ponerse de acuerdo, no dividirse. El PRI es el que muestra la parte más peculiar. Ahorita no se le ve a nadie. En el pasado, pues eso era lo normal, el que se movía no salía en la foto, pero en el presente, que sí ha cambiado en eso, pues hay que moverse para salir en la foto priista, y en fin, pues ahí está Osorio, Nuño, ya Videgaray se puede dar por descontado. A ver qué pasa en ese partido que está acostumbrado a la disciplina. Sí, pero pues veremos si le va a alcanzar, ¿no?, a Peña Nieto con esa disciplina, o cómo lo eligen, porque por lo menos hasta ahorita el PRI queda, como dice usted, pues vulnerable y en la lona. Doctor, le agradezco como siempre su tiempo, su disposición para enriquecer el debate acá en Sonora. Buen día. Buenos días. Me voy con Ernesto Núñez, el escritor y periodista.